Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a esta clase número 7 de Fines, donde vamos a hablar de programación y algoritmos. Vamos a ver la introducción de la programación. La programación es un campo muy importante en la informática. Es fundamental, más en estos días y en esta era que se está hablando de la inteligencia artificial, que se está hablando de algoritmos inteligentes, donde una gran parte de los algoritmos resuelven necesidades humanas en la era de la Big Data, en la era de la segmentación. Por eso no es un dato menor en que podamos ver una introducción de la programación en este último año de la carrera, para fines en tercer año. Ok, y en el último tema. Muy bien. Bueno, para hablar de programación es necesario e imprescindible que tengamos que hablar de algoritmos. La palabra algoritmo parece algo muy complicado. Ahora escribo mejor. Algoritmo. Parece algo complicado. Pero en realidad, un algoritmo lo ejecutamos todos los días. Como seres humanos ejecutamos algoritmos todos los días para resolver cosas. Por ejemplo, para preparar una receta, para asistir a un lugar, para sacar dinero, un cajero automático, para irnos al colegio, al trabajo, despertar a los chicos. Todo lleva algunos pasos, donde siempre hay un principio de la acción, un proceso y un fin. Un algoritmo se puede resolver como un método para resolver cosas o resolver un problema. Ante todo, un algoritmo se utiliza para resolver un problema. Ya en el campo de la informática, podemos ver que un algoritmo es un conjunto de instrucciones que son ordenadas, que tienen un tiempo de ejecución y para el cual se consume una serie de recursos. Una serie de recursos. Bien, vamos a agregar, por ejemplo, que un algoritmo es un método para resolver un problema. Es una forma de hacer las cosas. Para que algo se identifique como un algoritmo, tiene que cumplir varias características. Por ejemplo, el algoritmo tiene que ser preciso. Ante todo tiene que ser preciso. Tiene que ser definido. Ser definido. Ser definido es fundamental. Un algoritmo se desarrolla paso por paso. Un computador solamente va a desarrollar programas, ¿sí?, que están definidos y están bien claros, ¿sí?, que sus datos son claros, que los datos de cada proceso sean claros. Por eso, todas las veces que se ejecuta un algoritmo, el resultado depende estrictamente de los datos que se suministran. Por eso tiene que ser claro. Tiene que ser finito, es decir, no puede ser algo que se reproduzca infinitamente y no llegue a nada. Tiene que tener un fin.
También debe tener una presentación formal. ¿Sí? Una presentación formal debe tener el algoritmo. ¿Esto qué quiere decir? Debe estar expresado en alguna de las formas comúnmente aceptadas. La forma de presentación del algoritmo puede ser un pseudocódigo, un diagrama de flujo, que lo vamos a ver más adelante. También algo que identifica un algoritmo es la corrección. La corrección debe satisfacer la necesidad de solucionar el problema para el cual fue diseñado el algoritmo. Para garantizar eso, o sea, y que ese dicho algoritmo logre el objetivo, es necesario ponerlo a prueba. A esto se le llama verificación. Y también busca la eficiencia. En cuanto menos recursos requiera para resolver el problema, más efectivo es el algoritmo. Estas son las características que persigue todo algoritmo. Ahora, si ya mencioné que algoritmo es algo que hacemos comúnmente, vamos a ver algunos ejemplos de lo que puede hacer el empleo de algoritmos. Supongamos que tenemos un problema con el auto. ¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos encontrar lo que anda mal y resolver el problema. Para lo cual, primeramente, queremos ver qué puede hacer el auto y qué no puede hacer, que sería el estado inicial del proceso. Para eso hacemos diferentes operaciones. Le damos al arranque, prendemos las luces. En varios casos aplicamos algunos golpes sobre el motor. Si estamos en un mecánico, nos preguntaría si sentimos algo raro, cuándo empezó la falla, si cambiamos algo, etc. Intentará realizar algunos controles: aceite, presión de los cilindros, cajas de baterías, etc. Es decir, tanto nosotros como el mecánico intentamos obtener datos que nos permitan llegar a un diagnóstico. Y finalmente, saber la acción a seguir, el tiempo de reparación y el costo. Eso lo podemos traducir de la siguiente manera. Algo como esto. Lo que se realizó en este algoritmo fue: se recabó la información inicial, se hizo el diagnóstico, es decir, se ejecutó un algoritmo, y después se informó los resultados. Así podemos hacer con muchas cosas, ya sea con una receta. Por ejemplo, veamos el siguiente cuadro. Por ejemplo, les coloqué un ejemplo en el WhatsApp que hablaba de preparar una tortilla de papas. Cuando tenemos que ver la parte de los ingredientes, es recabar la información inicial. Es importante esa información inicial para saber si podemos realizar o no este proceso, si podemos resolver o no el problema de que no hay una tortilla de papas. Después que recabamos la información inicial, que es qué datos tenemos, en este caso serían los ingredientes, pasamos a ejecutar el procesar cada uno de ellos, después de diagnosticar que los tenemos y cómo hacerlo, procedemos a hacerlo, a cocinar, a procesar las papas, batir los huevos, agregar queso al que esté, cebolla que le guste. Y finalmente, después de la cocción, ya estamos en condiciones, una vez
logrado la tortilla en condiciones de informar el resultado o servir el plato. Dibujando el procedimiento sería de la siguiente manera. Por ejemplo, en la parte inicial, si tengo los ingredientes, si los tengo, directamente paso a procesarlos y a cocinarlos. Si no los tengo, tendría que ir a comprarlos para luego procesarlos y cocinarlos. Estas estructuras de decisión las tomamos todo el tiempo. Es algo humano. Ahora, ¿qué sucede cuando necesitamos de una computadora para reforzar nuestras decisiones? Los algoritmos y la computación están hermanados. Y los algoritmos y la programación más todavía. La programación son instrucciones que le damos nosotros a los humanos en lenguaje máquina a las computadoras para que puedan resolver los problemas que nosotros planteamos. Entonces, aclarado esto, que es muy importante, que son los humanos, que son los que diseñan el algoritmo y las máquinas los ejecutan, podemos pasar ya al otro tema de ver cómo son los equipos informáticos. Ante todo, un equipo informático es un dispositivo de entrada, es decir, recibe datos, tiene salida, la salida de los datos, pero hay una salida de los datos porque hay un proceso en él. Todos los equipos informáticos lo hacen. Las entradas son datos. Importante aclarar que las entradas reciben datos. Los datos son de diversos tipos. Cuando estamos hablando de programación, los datos son numéricos, de texto y lógicos. Numéricos, de texto y lógicos. También las salidas del servicio pueden ser numérica, lógica o directamente alguna ejecución del programa. Pero siempre es este ciclo: entrada, proceso y salida. Nosotros como programadores, el humano como programador, está en la instancia de hacer que esto funcione. ¿Sí? Un algoritmo recibe datos de entrada y los devuelve a la salida. Esa transformación o generación de nuevos datos se conoce como procesamiento de la información. Para poder procesar la información es muy importante tener desarrollado los algoritmos pertinentes. Pero vamos a ver más adelante que no son ellos solo los involucrados en este procesamiento. ¿Sí? Hay métodos más eficaces que otros. Lo que quiero decir con esto es que para resolver un problema, siempre y cuando el problema sea complejo, se realiza dividiendo el problema en subtareas o en subproblemas. ¿Sí? Se van atacando los problemas que salgan en la resolución del problema más grande, se van a tener como subtareas en tareas más sencillas. Y también cada subproblema o subtarea resuelta mediante un programa tiene un solo punto de entrada y un punto de salida. ¿Sí? Hay un proceso que se hace para eso. Ok, pero bueno, se va haciendo más o menos en este esquema. Entran datos, se procesa y después viene la salida, que es la que va a solucionar la problemática que nos planteamos.
Por último, la tarea que se realizaría para esta clase, yo les indicaré ya por el grupo de WhatsApp qué día la tienen que entregar, es, después de haber leído el apunte PDF que les envié, tienen que explicar con sus propias palabras el concepto de un algoritmo. Y dos, deberían citar 3 ejemplos tomados de la vida real que no se hayan mencionado en la materia de lectura, en el material de lectura. Es decir, van a poner 3 ejemplos de algoritmo de algo cotidiano, pero que no estén en el material de lectura, cualquiera de ellos. Solamente mencionar qué cosas puede conllevar a un algoritmo. Bueno, esto es todo para esta primera clase de programación y nos veremos en la clase número 8, donde vamos a ver muchas cosas más. Hasta luego y muchas gracias.